Universidad Técnica Federico Santa María, a través del Magíster en Gestión Empresarial MBA-USM, les da la más cordial bienvenida a este segundo webinar titulado Emprendimiento Femenino en la Era Digital, que se enmarca en el ciclo de charlas virtuales que está llevando a cabo el programa, las que se titulan Los desafíos de las firmas modernas. Este segundo seminario web del ciclo contará con la presentación de la doctora Mariana Paludi, experta en estudios organizacionales y académica del Departamento de Ingeniería Comercial de la USM. Para dar inicio a la actividad, dejamos con ustedes al director del programa MBA USM, profesor Marcelo Villena. Profesor, adelante por favor. Gracias. Bueno, quería tener la oportunidad de darle la bienvenida. Este ciclo es un ciclo realizado íntegramente por profesores full time del departamento y del MBA. Se tratan todos de tópicos muy atingentes a la realidad de la empresa nacional, bueno, e internacional también, pero también pone cierto énfasis que nuestro programa y nuestra universidad tienen desde siempre, digamos, tienen un énfasis de emprendimiento, tienen un énfasis tecnológico, tienen un énfasis en los modelos de negocio digitales. Y esta charla en particular tiene un énfasis en un emprendimiento, pero también femenino. Fíjate que dentro de los pilares del MBA nosotros tenemos la sustentabilidad, la economía circular como un pilar, tenemos los negocios digitales como otro, y como tercer pilar tenemos la formación ética de nuestros estudiantes. Hace un tiempo atrás ya nuestro MBA empezó con una beca mujer, digamos, que consiste en un porcentaje importante de la matrícula como beca para las postulantes mujeres. Fíjate que teníamos un 5, un 8% de representantes femeninas, digamos, en los cursos. Hoy en día es casi 50-50, como debiese ser, ¿cierto? Bueno, ahí Mariana les va a explicar un poco más cuál podría ser la diferencia. Yo fíjate que la diferencia la siento en la sala de clase. Y al igual cuando me toca trabajar con mujeres, uno ve una sensibilidad distinta, uno ve un aporte, o sea, es un sesgo, es un compromiso completamente distinto y muy positivo, digamos. O sea, generalmente las mejores alumnas de nuestro programa generalmente son mujeres. Entonces, esta es una temática muy bonita, nos toca mucho, digamos, y yo creo que es un gran desafío que Chile llega tarde, ¿eh? Chile llega tarde a esto de la inclusión femenina y tener todo este power que tiene también la mujer en nuestro país y cómo podemos generar negocios con mayor sentido, con mayor responsabilidad social y ética, tal como nuestro fundador, don Federico Santa María. Así que, bueno, sin monopolizar, les dejo esta charla que va a ser de todo su interés. Como les recuerdo, también estas charlas son grabadas, que me preguntaron en la charla anterior, excepto la economía del comportamiento, van a estar grabadas y van a estar disponibles. Así que gracias, Mariana, por acceder y quedo aquí esperando para escuchar tu charla. Muchas gracias, director, por sus palabras. Para continuar, presentamos a la expositora de esta jornada, me refiero a la doctora Mariana Paludi. Mariana es administradora por la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster en estudios organizacionales por la Universidad de San Andrés, Argentina. E hizo su doctorado en la Surrey School of Business de la St. Mary University en Halifax, en Canadá. Actualmente se desempeña como académica y dicta clases en el Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María. Su tesis doctoral vinculó las teorías descoloniales con las filosofías feministas, lo que ha llevado al desarrollo de un marco decolonial feminista para estudiar la influencia de los eventos sociohistóricos con respecto a la política, la economía y la cultura en la construcción de identidades sociales. Sin más que presentarla, le damos la bienvenida a Mariana. Y además le anunciamos al público asistente que todas las preguntas referentes a la conferencia las pueden realizar a través de la ventana Preguntas y Respuestas activadas en la plataforma Zoom y también directamente desde el chat, las cuales serán seleccionadas al final y contestadas en vivo por la expositora. Profesora Mariana, adelante por favor.
Muchísimas gracias, Victoria, por la presentación y a Marcelo Villena también por introducir esta charla y espero que les sea de su agrado. Les comentaba que por efectos de Internet y tecnológicos, hablando de lo digital, mientras presente voy a apagar mi cámara y luego para tener una conversación al final, ahí volveré a prenderla. ¿Me confirman que se ve pantalla completa la presentación? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a las personas que están en este momento escuchándome en vivo y los que después me escucharán en la grabación. Hoy vengo a hablarles del emprendimiento femenino en la era digital y una breve aclaración y sumado un poco a la presentación de Victoria, decirles que pese a que en los temas de género, el emprendimiento y el emprendimiento femenino son temas en boga en la actualidad, debo decir que hace alrededor de 15 años que yo estoy trabajando en temas de género en las organizaciones, en las empresas. Yo he trabajado antes de convertirme en académica en multinacionales, empresas grandes, y en los últimos años me he dedicado a estudiar el género en distinto tipo de sectores. Y uno de los cuales me ha llamado poderosamente la atención es el emprendimiento, sobre todo, y ahora les voy a contar un poco, pensando en esta idea que nosotros tenemos cuando se habla en los medios, en la sociedad o hasta en las conversaciones populares sobre el emprendimiento, ¿no? No sé si ustedes sienten lo mismo que yo, pero hay un discurso bien fuerte sobre el emprendimiento y el emprendimiento femenino en particular. Entonces, esta presentación la armé muy a conciencia digamos, de tratar de transmitirles en principio, hablar brevemente sobre el emprendimiento y después darles algunos datos más duros para poder situarnos en la conversación y entender cuando hablamos de estas diferencias de género en el emprendimiento a qué nos estamos refiriendo. Después me voy a meter un poquito en el tema de la brecha digital y ver qué es lo que los organismos internacionales dicen sobre el concepto de la digitalización. Es muy amplio, obviamente todo va a ser una pincelada, después podemos al final conversar con más detenimiento. Y por último, digamos, las últimas slides son para, en la conversación y esta tarde, plantearles a ustedes cuáles son los desafíos de la digitalización en el emprendimiento femenino, qué es lo que se está haciendo en Chile y ahí poder conversar un poco más sobre sus curiosidades y lo que les despierta en mi charla. Cuando uno piensa en emprendimiento, automáticamente, pues me pueden decir, si yo le digo la palabra emprendedor, uno piensa en un hombre, generalmente. Y los primeros estudios, y no me quiero poner hoy muy tediosa ni teórica, pero generalmente hablan del espíritu emprendedor y hay una asociación o un mirar la experiencia masculina. Y yo quiero, antes de meterme de lleno en el emprendimiento femenino, mostrarles un poco eh, cómo creo yo que tenemos que ver digamos, cómo tenemos que enmarcar la conversación sobre emprendimiento. Y en principio les traje este Global Entrepreneurship Monitor Framework que el GEM hace desde principios, sí, desde el 2000, 2001, que está haciendo reportes para a nivel global entender cuál es el avance que ha tenido el emprendimiento en alrededor de 40 naciones en el mundo de distintos ingresos. Vamos a ver que va a haber países de ingresos bajos, medios y altos. Y lo que me interesa de este marco, y quería empezar con esto, es para complejizar un poco la conversación y salirnos un poco de la mirada del individuo emprendedor y entender por qué es importante entender también el contexto. Entonces, miramos aquí, ¿no? Podemos decir que el acto de emprender, y como lo ve también el GEM, implica primero está en la praxis, no está en la teoría. Quien emprende es la persona que efectivamente lleva a la práctica, al mercado, una idea de negocio, no quien piensa que quiere emprender, sino quien lo lleva a la praxis. Entonces es un acto en la práctica de iniciar un nuevo negocio y es el resultado, por un lado, de aspectos individuales, personales, es un proceso, es una decisión que una persona toma, y ese proceso, esa decisión tiene relación con actitudes de la persona, del individuo,
y atributos como pueden ser, por ejemplo, el conocimiento, la experiencia, sus valores, sus propias motivaciones, así como la posibilidad de acceder a determinados recursos. Además, el acto de emprender tiene lugar dentro de un contexto, digamos, sociocultural, ¿verdad? El emprendedor no está o la emprendedora en el éter, en el espacio, sino que hay valores en una sociedad determinada que por un lado promueven y por otro dificultan este espíritu empresarial. Y que hay algo llamado, que también lo deben haber escuchado bastante, que es el ecosistema emprendedor, que por un lado puede facilitar, pero por otro lado puede generar una limitante a los recursos. El entorno social de un emprendedor también puede animar o desalentar, por ejemplo, a ser un tomador de riesgos o a valorar más el esfuerzo colectivo, trabajar con otros versus trabajar en forma individual. Y esto también tiene una influencia directa en el acceso a recursos, la experiencia, y vamos a ver que eso es muy importante para entender estas diferencias de género y el capital. Pueden determinar otros aspectos sobre los nuevos negocios, como es decir, hay otros aspectos que también influyen en estas decisiones que tienen que ver con la elección del sector a la industria en donde se emprende, el nivel de innovación o la ambición del emprendimiento, ¿verdad? Si estamos hablando de la idea de escalar un emprendimiento a futuro o no. Y por último, diría que estos factores influyen mucho en el output, digamos, los resultados, el impacto que va a tener el emprendimiento en términos de voy a quedarme como emprendedor solitario, voy a generar puestos de trabajo, qué tipo de nivel de ingresos quiero tener y el valor económico que tiene el emprendimiento. Entonces, lo otro que nos podemos preguntar es, o una de las preguntas clásicas es, ¿por qué emprender? ¿Verdad? Y estos son, ahí ya estamos entrando, yo sigo hablando del GEM y de los datos que nos da del 2022. Hay 4 razones grandes por las cuales las personas en general emprenden. Uno, hacer la diferencia en el mundo. Esta es la primera de ellas. 2, es generar riqueza o altos ingresos. La tercera gran razón es continuar una tradición familiar, como el linaje de la familia. Y por último, la escasez de trabajo. Cuando el GEM reporta particularmente lo que pasa en Chile, lo interesante es que para los chilenos que emprenden, hombres y mujeres, las 2 grandes razones son la 1 y la 2, tanto hacer una diferencia como generar riqueza o altos ingresos. Metámonos un poquito más de lleno en los datos y uno se puede preguntar allí sobre la digitalización en sí misma. Vivimos en un mundo global digital que no empezó hoy ni ayer, ni con las redes sociales, sino que podemos hablar, los que hacen estudios sobre descubrimientos tecnológicos y las tecnologías de la información, en realidad se sitúan en la creación en 1990 de la Internet. Es decir, fue la Internet la que posibilitó y abrió la puerta a todo el tipo de tecnologías que tenemos hoy y a las que vamos a llegar y no es que nos vamos a detener en ellas, pero hay que entender que hay una diferencia. Entonces, esta, esta digitalización existe y algunos pueden pensar que eh, es buena per se, pero los que estudian el vínculo entre la sociedad, la tecnología y su uso, se pueden dar cuenta que la digitalización, como les decía, en un contexto, un tiempo-espacio y en determinadas demografías, puede generar ciertas diferencias o ciertos impactos. Dicho de otro modo, lo que les estoy queriendo decir es que el acceso a los recursos digitales no es igual en todas partes del mundo, no es igual según la edad, y vamos a ver que tampoco es igual según el género. Para empezar, este gráfico lo que muestra, como les decía, el GEM muestra 3 grandes grupos de países, ¿no? Los de nivel C son los de bajos ingresos, los de nivel B, los de medios ingresos, siempre vamos a ver a Chile por aquí, según este reporte, y los de nivel A son los de altos ingresos, y acá tenemos sobre todo los países, muchos van a ver, europeos. Lo primero que hay que ver aquí, o digamos, que se basa este gráfico, es en preguntas que se le hicieron a emprendedores de estos países en relación a si ellos ven que tanto los que tienen negocios nuevos, y ahora más TA es negocio nuevo, EBO es personas que tienen negocios ya establecidos, ¿no? Porque hay una diferencia entre expectativas, obviamente, y crecimiento en relación a estos 2 grandes grupos, pero se le preguntó
en estos países a los emprendedores sí piensan utilizar tecnologías digitales para vender productos o servicios de aquí a los próximos 6 meses. ¿Por qué es importante esa pregunta? Porque en base, si consideramos que la expectativa del uso de las tecnologías digitales implica todo un movimiento en términos de, digamos, de inversión en tecnología, uso de tecnología y todo lo otro que puede suscitar, es importante entonces entender cuáles son, digamos, las proyecciones a futuro. Dos grandes cosas hay que ver aquí. Uno, que graciosa o interesantemente, los países de mayores ingresos, en general, tanto para los negocios nuevos, azules, como los negocios ya establecidos, emprendedores establecidos, tienen, digamos, bajos porcentajes, digamos, si proyectan que van a usar poco la digitalización en comparación con esto, con los países B. Acá hay muchos países de América Latina, y si se dan cuenta aquí, siempre les marqué Chile, está como en el cuarto, siendo que los que más se preocupan por la digitalización son los emprendedores de los nuevos negocios. Aquí ya empezamos a hablar de que cuando hablamos de gap de género en emprendimiento de los nuevos negocios, es empezar a ver la distinción que existe entre cómo las mujeres y los hombres se comportan de manera distinta en términos de emprendimiento. Entonces, en primer lugar, lo que este gráfico nos muestra es, si pensamos que todos los azules son la cantidad de nuevos negocios que abren las mujeres versus los naranjas que son los que abren los hombres, nuevamente vemos que Europa, los países de mayores ingresos, tienen menores tasas de emprendimiento, que los de ingresos medios tienen mayores, y siendo nuevamente Chile, ahí está a la cabeza en términos de emprendimiento en negocios nuevos de mujeres. Pero aún así, si comparamos a mujeres con hombres, son más los hombres que se dedican a hacer negocios nuevos. Hasta aquí podemos hacer una pausa y pensar, bueno, ¿qué características particulares tiene el emprendimiento femenino a nivel global y desde el punto de vista más teórico, ¿no? Para salir de los datos? Bueno, según la OCDE, hay 5 cosas que hacen importante entender y distinguir el emprendimiento entre hombres y mujeres. En primer lugar, tiene que ver con los estigmas culturales. No voy a andar mucho en esto, tal vez me lo pueden preguntar después, pero esto se refiere a todo aquella bagaje histórico que ha situado a los hombres y a las mujeres en distintos peldaños de la sociedad. Sin ir más lejos, eh, tenemos que siempre cuando yo doy clases sobre temáticas de género, siempre uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuándo fue que las mujeres, por ejemplo, tuvieron derecho a voto? Estamos hablando de que en Chile alrededor de 1950. Digo, son fenómenos culturales relativamente nuevos, si pensamos en la historia de la humanidad. Entonces, desde ese punto de vista podemos ver que otro granito que cambió la historia del hombre y la mujer en la sociedad fue la guerra mundial y el impacto que tuvo en el trabajo. Cuando los hombres se fueron a las guerras, las mujeres entraron al mercado laboral en forma masiva, en Europa, en Estados Unidos, como tercer lugar más en los países en América Latina, y ese cambio disruptivo, esa como revolución en el mercado laboral, a partir de ahí cambió toda la estructura social. Entonces ahí es cuando se empiezan a pensar en las oportunidades de las mujeres en el trabajo, en el concepto de las tareas de cuidado y el impacto que tienen en el trabajo remunerado, que yo después les voy a mostrar un par de estadísticas de lo que pasa en Chile. Entonces, la cultura tiene un bagaje que tiene un impacto directo en quién, cómo y dónde se puede emprender, la mujer versus el hombre. El bajo nivel educativo es un tema muy importante, y es que, y más allá de que, efectivamente, como decía el profesor, eh, a nivel general, a nivel estadístico internacional, las mujeres son formalmente, les va mejor en las universidades, están más capacitadas, pero obviamente eso entendiendo las personas que tienen acceso a educación superior, pero en general, a nivel internacional, a nivel mundial, las mujeres son más pobres en términos educativos, las mujeres más pobres son las que menos reciben educación por distintos factores, y entonces la educación sigue siendo algo pendiente, sobre todo en los niveles iniciales. Falta de experiencia laboral es muy importante. La falta de experiencia laboral no es simplemente saber más o menos
en el mercado de trabajo, sino implica, hay estudios que muestran correlación directa con el salario que puede obtener una persona, porque la experiencia tiene que ver con hacer carreras si estás en una empresa, y en el emprendimiento con la resolución de ciertas problemáticas antes vividas. Entonces la experiencia laboral también es un problema a resolver y algo que las mujeres acarrean cuando entran a emprender. La escasa o nula habilidad para el manejo de TICs, vamos a entrar más adelante en eso, pero hay una brecha digital fuerte en las mujeres, y también hay una brecha digital fuerte según la edad de las personas. Y por último, la discriminación de género, que nuevamente, al igual que los estigmas culturales, estamos hablando acá de aquellas cosas que hacen diferente el proceso de negocio, el desarrollo de negocios, desde el financiamiento, hasta lidiar con un cliente, hasta poner a prueba un proyecto, hasta hacer un pitch para un negocio. Vamos a los datos más duros de Chile. Y aquí les traje datos de la encuesta de microemprendimiento de Chile del 2022, hecha por el Ministerio de Economía, que nos muestra nuestra realidad. Creo que es bien interesante verla, más allá de los números globales. Entonces, primero acá tenemos las personas microemprendedoras según la ocupación y el sexo. Y lo primero que podemos ver es que en Chile, en todo Chile, esto es un estudio, como ven, hecho en todo desde Arica a Punta Arenas, todo Chile hay 1.977.426 personas microemprendedoras que están realizando emprendimientos a nivel global. De todo ese universo, el 40,7% son mujeres y el 50,3% son hombres. Entonces, no hay paridad, pero igual no está muy desigual la proporción. Y si lo vemos en términos de cuenta propista, es decir, versus empleadoras, personas que emplean a otras personas, vemos que la proporción de cuentas propistas más o menos se mantiene y se desvirtúa de personas empleadoras. Quiere decir que hay menos mujeres que contratan y que pueden probablemente crecer sus negocios. Si pensamos en cuál es la razón, según este estudio, por lo cual las personas, la motivación por la cual las personas emprenden, de las 950.495, perdón, de ese total anterior, 959.000 más o menos emprenden por necesidad. Quiere decir que para digamos, el universo de Chile, la necesidad es una de las razones particulares o primordiales. Pero lo interesante acá, de vuelta en términos de diferencia, es que para los hombres es la oportunidad una de las razones primordiales, mientras que la necesidad para las mujeres. Otro dato a tener en consideración. Respecto del porcentaje de personas microemprendedoras según el tramo educacional y de sexo, aquí lo que les decía anteriormente, es importante entender, y sobre todo cuando uno piensa en brecha digital, digamos, cuáles son la educación y las capacidades con las que, o el bagaje en términos de experiencia educativa con los que están estas personas que emprenden enfrentando sus nuevos negocios. Entonces, lo que vemos en primer lugar es que gran parte de los emprendedores tienen la media completa, ¿no? Aquí estamos, ¿no? De ese porcentaje, las mujeres efectivamente son la mayoría, el 48,1%, mientras que los hombres son el 46,7%. Y otra, digamos, proporción que se mantiene, interesantemente, es que las mujeres son más las mujeres que tienen educación superior técnica que los hombres. Ahora, cuando vamos a superior universitaria o doctorado, esa proporción de personas que emprenden, no del universo de personas que estudian, pero de los que emprenden, esa proporción va disminuyendo. Y yo creo que esto es interesante y lo podemos abrir pensando sobre todo en aquellas personas que emprenden en temáticas de innovación tecnológica y que requieran un emprendimiento de mayor complejidad. Otra cosa importante para ver el emprendimiento es dónde se emprende, digamos, como les decía en un principio, cuáles son las industrias en las cuales se vuelcan los emprendedores. Y hay 3 industrias en Chile. La primera, digamos, 3 grandes actividades. El comercio es la primera, los servicios y las industrias manufactureras. Vemos que en comercios, que es la actividad
más elegida por los emprendedores, donde está la mayoría de los emprendedores, el 53,4% son mujeres y el 46,6% son hombres, es decir, que la mayoría son mujeres. Acá vale la pena entender, acá me paro un segundo, en algo que tiene que ver con lo que se llama la segregación horizontal dentro de los estudios de género y de trabajo, que lo que nos dice es que si nosotros pensamos en todas las actividades en la industria, la segregación horizontal lo que nos muestra es cuáles son aquellas industrias más feminizadas, es decir, donde hay más, diría, históricamente mujeres, comercio, servicio, infraestructura, y cuáles son las más masculinizadas, donde el porcentaje de mujeres es casi ínfimo. Podemos ver que las más masculinizadas son la construcción, seguida por la electricidad y gas, el transporte, eh, la agricultura y la pesca. Este fenómeno se da en el emprendimiento y este fenómeno se da también en el mercado de trabajo, digamos, en el trabajo asalariado, de la misma forma. Y tiene que ver también con, bueno, esto también da discusión, pero una de las explicaciones también tiene que ver con el acceso a educación y con la educación temprana de las personas y de las mujeres particularmente, donde estos estigmas culturales no abren la posibilidad a que las mujeres puedan pensar su vida dentro de, o desarrollarse en industrias mal llamadas pesadas o masculinas. Eh, Otra cosa importante es ver el tema del financiamiento, algo que, perdón, no es el tema, es el tema de la capacitación. Porque dijimos que vamos a ver que una de las barreras es la experiencia, entonces es importante entender si los emprendedores, las personas que emprenden, eh, se capacitan en un periodo determinado de tiempo una vez que empiezan su negocio. Y si piensan digamos, más de la mitad de los emprendedores no se han capacitado, creo que esto era un estudio de los últimos 5 años. Eh, y de esa proporción, los hombres se capacitan menos que las mujeres. Lo cual, por un lado, contradice el tema de la experiencia. Pero yo creo que lo interesante aquí es ver las razones por las cuales los hombres no se capacitan y por las cuales las mujeres no se capacitan, porque igual son una proporción bastante elevada. Para los hombres no se capacitan, acá lo pueden ver claramente, porque sienten que no lo necesitan. Eso claramente es una percepción interna de sentirse capacitado o no. Mientras que las mujeres no se capacitan porque, como ven acá, la mayoría no sabe dónde acudir. Tiene que ver entonces con un tema de acceso, no con un tema de autopercepción. Y eso es muy importante en términos de dónde poner después a futuro eh, la plata del Estado, la plata de las universidades, para hacer programas para fomentar el emprendimiento femenino. Luego tenemos ahora sí el financiamiento. Eso también es extremadamente importante porque sobre todo si pensamos en el financiamiento para emprendimientos científico-tecnológicos que requieren un alto nivel de capital. En este caso vamos simplemente a situarnos en cuáles son digamos, el lugar de donde las personas que ponen en marcha un emprendimiento obtienen sus recursos. Vemos de vuelta que más de la mayoría comienzan a emprender con sus ahorros. Pero de ese porcentaje, en realidad las mujeres dedican, las mujeres solo que usan sus ahorros son solo el 39,5%, mientras que los hombres son el 60,5%. Esto tiene lógica porque si pensamos en las desigualdades históricas y estructurales y en la falta de experiencia, como les mencionaba anteriormente, vamos a ver en la entrada al mercado de trabajo con, dijimos, menos experiencia, menos capacitación, y acarreando ciertas desigualdades, y habiendo siempre las mujeres históricamente estado más al margen de la independencia económica, es lógico pensar que tengan menos ahorros para poder dedicar a eso. Ahora, lo interesante acá es que si uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde sacan el financiamiento? ¿Quién financia a las mujeres que emprenden? Vemos que la mayoría viene de programas de gobierno o créditos de instituciones sin fines de lucro, que también hace sentido, puesto que si pensamos en el discurso fuerte sobre la igualdad de género, es lógico pensar y esperar que los gobiernos hacen una inversión fuerte en eso. Y agrego acá los gobiernos y las empresas, que les voy a mostrar más adelante cómo
las empresas privadas tienen que suplir sus problemas de recursos y también se comprometen con el emprendimiento femenino y la digitalización a través de programas en Chile y en todas partes del mundo. Brechas de género. Entonces, como sintetizando esta sección, eh, si pensamos en brechas de género, es decir, aquellas desigualdades entre hombres y mujeres, podemos decir que el 70,4% de las mujeres emprendedoras y el 40% de los hombres reportaron ganancias mensuales de hasta un salario mínimo. Quiere decir que las mujeres tienen salarios más bajos, es decir, reportan menos ganancias que los hombres, en primer lugar. En segundo lugar, en relación con la informalidad, podemos decir que hay más mujeres en trabajos y emprendimientos informales que hombres. 63,2% de las mujeres tienen emprendimientos informales, no están formalizadas, no tienen root de empresa, sino que facturan eh, por internet como persona natural, y el 54,9% de los hombres tienen trabajos informales. Eso sería interesante desglosar un poco más la razón que explique por qué. Luego tenemos algo que tiene mucho que ver con las tareas de cuidado y el cuidado en la sociedad, y algo que puntualmente ha surgido y se puede leer mucho en los reportes y en los estudios en relación a lo que el COVID trajo, en relación a el impacto del COVID sobre el mercado de trabajo, sobre las mujeres y sobre el peso digamos, que significó que las mujeres tengan que hacerse cargo del trabajo no remunerado. Para hacerles la aclaración, cuando hablamos de trabajo no remunerado, quienes estudian esto son las feministas economistas, se refiere a todo lo que es trabajo de cuidado, que puede ser cuidado de una persona, es decir, todo trabajo que requiere tiempo, la emoción de la persona, pero que no recibe una contraprestación económica por parte del mercado, una contraprestación monetaria. Entonces, ¿cuáles son los típicos trabajos no remunerados que llevan tiempo y que son parte de la sociedad y de la economía? Por eso se habla de economía del cuidado. El trabajo, el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de los niños, las tareas domésticas, lavar, planchar, limpieza del hogar, cocinar, colgar la ropa, todo lo que requiere tiempo y esfuerzo de las personas y que lo realiza uno o el otro trabajador o una tercera persona. Entonces, lo interesante es que cuando desglosamos trabajo remunerado y no remunerado, ¿qué es lo que vemos? Que los hombres dedican 7 horas, los hombres que emprenden, 7, casi 8 horas de trabajo remunerado, llamémosle trabajo en su emprendimiento, y 2 horas 17 minutos en trabajo no remunerado. Si pensamos y vemos las mujeres, vemos que trabajan un poco menos, casi 1 hora menos en trabajo remunerado, pero le dedican más del doble, o casi más del doble, que los hombres al trabajo no remunerado, lo cual se condice con una una estructura social en la cual hay una expectativa de que las mujeres son aquellas que se hacen cargo de las tareas de cuidado y el hogar. Volviendo a la digitalización, 62% de las mujeres utiliza Internet y herramientas digitales en sus negocios, lo cual a priori uno dice, genial, es un súper buen porcentaje, pero esta estadística lo que muestra es que las mujeres se dedican a utilizar Internet para hacer trámites bancarios. Y ahí, ahora más adelante, en la próxima slide, les voy a contar un poco sobre el proceso de la digitalización y que usar digitalización no significa simplemente usar Internet. Digamos, eso es una de las tareas más básicas, si se quiere. Otro dato importante es que el 23,2% de los emprendedores en general promociona su negocio por redes sociales, lo cual es un porcentaje bastante bajo y lo que vuelve a ratificar, y esto ya en términos generales, no solo de mujeres, sino hombres y mujeres, que hay igual, en términos de emprendimiento, una baja alfabetización y, digamos, un espacio de oportunidad para trabajar en términos de capacitación, de educación, de incluso de educación universitaria en relación al emprendimiento. Entonces, como les decía antes, hay que entender y desglosar cuando hablamos de digitalización, y acá lo que les traje es para mostrarles este gap, esta brecha de género y digitalización, es el desglose de 3 dimensiones realizadas por la CEPAL para poder entender cuáles son las distintas etapas por las que hemos pasado y cuáles son las oportunidades y los riesgos que presentan para
el impacto en las mujeres y en una mirada, una perspectiva de género, que lo que quiere es la inclusión de la mujer dentro de la digitalización. Entonces, primero hablar de economía conectada. Esto, acá estamos hablando de las primeras, como les decía al principio, las primeras tecnologías relevantes como la fibra óptica, el 4G, 5G, el uso de Internet. El uso de Internet ha resultado en una oportunidad, un beneficio de acceso a servicios, aplicaciones móviles. Estamos hablando de usar celular, usar Internet, y ha presentado, por supuesto, un riesgo en el acceso diferencial a las tecnologías por el simple hecho de no saber cómo usar las tecnologías y no poder aprovechar los beneficios. Después tenemos una segunda dimensión que es una, llamémosle una etapa 2, ¿no? La evolución a lo que es la etapa de la economía digital. Acá estamos hablando no solamente de un celular en Internet, sino de tecnologías más complejas como la computación en la nube, la inteligencia artificial, la analítica de grandes datos. Es una oportunidad en términos de acceso a bienes y plataformas digitales. Estoy pensando, por ejemplo, en una plataforma como Shopify, que permite tener una tienda virtual y que ayudó a muchos emprendedores y emprendedoras a partir del COVID a acceder, a poder seguir manteniendo su actividad, ¿no? La venta de servicios y productos. Eh, ¿Cuál es el riesgo que trae esto? Los sesgos de género en el desarrollo de la tecnología en los datos, no disponer de habilidades digitales básicas y genéricas como habilidades de nivel superior. Acá estamos hablando de que ya esta etapa, esta dimensión, trae aparejado una complejidad en el entendimiento de la tecnología que va más allá de tener el hardware, el celular. Y en tercer lugar, tenemos ya las economías más complejas y economías, tecnologías perdón, la economía digitalizada, que implica la digitalización de la industria tradicional ya, y estamos hablando de una disrupción en el conocimiento tecnológico, estamos hablando de una computación en el borde, de la robótica industrial y cognitiva. Esta, como nota al pie, tiene otra complejidad, que es que si pensamos en el mercado de trabajo en general y no solo en emprendimiento, y pensamos en los números que nos muestran que las mujeres en general están en trabajos menos calificados, hay mucho miedo, y que es uno de los riesgos, que la robótica reemplace trabajo femenino no calificado. Por eso también es importante la digitalización y empujar la brecha, es decir, reducir la brecha y empujar la digitalización a hombres y mujeres que hacen trabajos que no son calificados. Eh, entonces, tenemos por aquí nuevos modelos de negocio, es decir, ¿cómo se puede esto llevar o cómo puede interpelar el emprendimiento? Por un lado, repensar el modelo de negocio, y ya lo estamos haciendo, como les decía, pensar en tiendas virtuales, ¿no? En plataformas que me posibiliten las tiendas virtuales. Por el otro lado, eh, usar plataformas que me permitan gestionar de una manera diferente, nuevos modelos de gestión. Y por último, nuevos modelos de producción, cómo la tecnología, la Big Data me permite entender distintos clientes, el servicio, mi cadena de valor y ya no simplemente de vuelta utilizar un celular para comunicarme con los clientes. Estamos hablando de una complejidad que requiere otro tipo de abordaje. Como definición, y voy de a poquito cerrando, la brecha digital en sí es una barrera de acceso y uso de las nuevas tecnologías que son, como les dije, generados no por el individuo, sino por aspectos socioeconómicos, por aspectos geográficos y aspectos demográficos. Cuando hablamos de la brecha digital de género, eh, decimos que en cuanto a la incorporación a las nuevas tecnologías y al acceso a Internet, ser hombre o ser mujer es un hecho determinante, es decir, marca una diferencia de género, marca una brecha digital. Por eso la distinción entre la brecha digital en general y la brecha digital de género. ¿Cuáles son las tres cosas que están siendo hoy primordiales para muchos organismos internacionales para trabajar? Uno, la falta de acceso. Digo, sigue habiendo lugares que tienen falta de acceso a Internet, pero digamos, esta es llamémosla limitante o la barrera más baja.
el uso de computadoras, comprar hardware puede subsanar ese problema. El gran tema es la educación, ese es el gran tema en el que hay que trabajar, y es un gran tema porque pensemos que, como decíamos al principio tal vez, o en medio de la presentación, como les estaba contando, hay una segregación horizontal y hay históricamente espacios por la educación que reciben las sociedades donde las mujeres tienen, desde chiquitas se les da, desde lo simbólico y desde lo real, menos oportunidades para acceder a lo que llamamos áreas masculinizadas, ¿se entiende? Entonces, hay estudios, por ejemplo, que muestran incluso en matemática y en tecnología, como niñas a los 7, 8 años, depende el profesor y los comentarios. Si los niños reciben más atención de sus profesores, les va a ir mejor en matemática que las niñas, y eso está estudiado. Entonces, la educación es fundamental, cambiar también y tener una perspectiva de género en la educación, y por otro lado, el uso y la capacitación en tecnología. Y ahí les quería mostrar, luego de los desafíos, qué es lo que están haciendo algunos organismos internacionales. Eh, Desafíos, antes de mostrarle, perdón, no organismos internacionales, sino algunas empresas que están trabajando en eso, y voy cerrando. ¿Qué desafíos entonces, como para ir cerrando, encuentran las mujeres que tienen que desarrollar emprendimientos? Por un lado, la capacitación, como decía antes, y la educación digital. Eh, Según estudios realizados por Microsoft, entre los 11 y los 15 años las niñas pierden el interés por aprender sobre las tecnologías, y a partir de ahí es que empiezan a manifestar esta baja percepción de autoeficacia o confianza. ¿Se acuerdan que hablamos de lo simbólico y de lo individual? La confianza está permeada y está construida también. Entonces, por otro lado, solo el 35% de los estudiantes universitarios en STEM, las STEM son las ciencias de las matemáticas, la tecnología, la ingeniería, em, son las que permiten, lo que nos muestran es que muy pocas mujeres, muchas menos mujeres estudian en STEM que hombres, y eso también se acarrea a futuro. Sí, José. Sí, Mariana, ya podemos comenzar la ronda de preguntas. Sí, ¿quieres que lo deje aquí en los desafíos de la mujer para escuchar las preguntas? Las preguntas tienen que ser solamente por chat. Ya Ok, tenemos una pregunta, mira. pregúntame, dale. Sí, te escucho. Mira, una persona puede, ¿puede hablarnos sobre la diferencia entre el aspecto simbólico alrededor del emprendedor y la mujer como emprendedora? Sí. Bueno, como les decía en un principio, eh, repíteme, es aspecto simbólico y, Y simbólico alrededor del emprendedor y la mujer como emprendedora. bueno, lo que les estaba mostrando en un principio en la presentación tenía que ver con datos duros, que en realidad lo que está mostrando simplemente es en dónde y cómo, más que en cómo, en dónde se encuentran las diferencias entre hombres y mujeres para el emprendimiento. Pero no he podido ahondar en aspectos simbólicos, que quiere decir que cuando los hombres, cuando se piensa en el emprendimiento y en el ser emprendedor y el espíritu emprendedor, y cuando se enseña sobre emprendimiento, hay un sesgo, es decir, hay una mirada, un sesgo inconsciente. Lo que quiere decir que nadie se pone de acuerdo para pensar en esto, simplemente esto sucede por cuestiones históricas, y simbólicamente cuesta todavía ver a las mujeres como emprendedoras en ciertas industrias. Por eso es simbólico, ¿no? Es aquellos símbolos que representan a la mujer en ciertas industrias y en ciertos tipos de negocios. Por ejemplo, estoy pensando en la sostenibilidad, en las energías renovables, en muchas industrias que hoy requieren de alto conocimiento digital, y creo que hay claramente una oportunidad para que las mujeres desarrollen emprendimientos de innovación y que requieran capital científico tecnológico para desarrollarlo, pero hay que trabajar sobre lo simbólico, sobre las imágenes, sobre el creérsela, como les mencionaba anteriormente,
verse a una misma desde el punto de vista personal, pero también trabajar desde el punto de vista de la educación y de distintos organismos, habilitar a la educación digital a romper esos paradigmas y esos aspectos simbólicos que, de vuelta, que están, pero uno no los puede percibir cuando va a emprender. Vamos a esperar si aparece alguna otra pregunta. Mira, aquí aparece una, Mariana, aparece una pregunta. Sí. ¿Existen diferencias entre un emprendimiento tradicional y uno de base científico-tecnológica? ¿Y qué impacto tiene en la relación de género? Entre Sí, un emprendimiento tradicional y un... y un emprendimiento de base científico-tecnológica, sí, correcto. Eh, bueno, como les comenté, digamos, más adelante, nosotros no pudimos, en los datos que yo les estaba mostrando, no hicimos ese desglose, pero cuando pensamos, digamos, para la audiencia, cuando pensamos en emprendimientos tradicionales, estamos pensando en muchas veces comercio, reventa de productos, no sé, una señora que está vendiendo miel es una emprendedora, que está vendiendo cuadernos, libretas, cosas que hace en forma manual, artesanías. Esos pueden ser emprendimientos, pueden formalizarse, pueden generar un ingreso claramente y un sustento para la vida de la mujer. Pero cuando estamos pensando en emprendimientos científicos tecnológicos, como les decía, la gran diferencia tiene que ver con el tipo de conocimiento de producto o servicio que se está haciendo y el capital. Sin ir más lejos, un ejemplo de emprendimiento científico tecnológico es Notcom, la empresa de Non Mayo, que son tres emprendedores que se dedican a hacer productos digamos, en el laboratorio que reemplazan productos como la carne y otros tantos productos que nosotros comemos comúnmente. Para tener laboratorios, para tener expertos, doctores que puedan entender cómo hacer, cómo generar nuevo conocimiento para estos nuevos productos, se requiere mucho capital, mucho conocimiento y la complejidad también en el manejo de los grupos, de las personas, del liderazgo también es importante. Entonces, no es casual, digamos, es importante entender la diferencia entre el tradicional y los proyectos y los emprendimientos innovadores, porque, como les decía antes, piensen que gran parte del financiamiento de los emprendimientos, según lo que yo les mostré, el financiamiento para las mujeres viene de los programas de gobierno y para los hombres de sus ahorros. Entonces hay que ver cuál es la forma de las mujeres puedan lograr obtener más capital tal vez de inversores que les permitan desarrollar sus ideas. Mariana, mira, acá aparece una pregunta muy, muy buena, mira, de parte de Constanza. ¿Qué pasos recomendarías seguir a una mujer emprendedora para tener éxito ante estos desafíos que nos presentas y no morir en el intento? Qué buena pregunta, Constanza. Me gustaría saber si también estás, tal vez por el chat, si estás, o estás pensando en emprendimiento. Eh, a ver, cuando yo empecé, Constanza, dije que el emprendimiento está en el hacer. Es decir, si sos emprendedora, si haces, no si pensás. Entonces, lo primero desde una, es el famoso learn by doing, prueba-error. Hay mucho prueba-error. Y si uno se queda teorizando, y eso también está estudiado, que las mujeres, por cuestiones sociales, históricas, siempre antes de empezar algo, queremos que todo sea perfecto. Hay algo llamado el síndrome del impostor, sentimos que nunca somos suficientes. Pasa en la academia, pasa en el emprendimiento, pasa en las empresas. Entonces, eso puede ser una gran traba, y yo creo que eso directamente como mujer, y según lo que he estudiado también, la mejor manera el primer paso es creértela y probar y errar.
los que estudian innovación dicen errar rápido. ¿Y cómo se erra rápido y se falla rápido? Haciendo. No hay que esperar intelectualmente. Después el tema de la digitalización, no porque sí lo traje, es porque creo que es ahí el segundo gran paso. Tú puedes encontrar un abogado para saber cómo formalizarte en contador, eh, etcétera, pero necesitas tener, en ese sentido, estar como con tecnología de punta y entender cómo te beneficia la digitalización y las plataformas para tu negocio. Lo tercero, que en realidad es lo primero, pero eso es para cualquier emprendedor, hombre o mujer, el foco es enfocarte en la idea y que la idea, y no te enamores de la idea, sino que pruebes si efectivamente la idea es rentable. La rentabilidad sigue siendo uno de los indicadores más importantes para la subsistencia y el éxito de un negocio. Algo que no dije es que una de las cosas que pasa mucho es que em, hay una tendencia que tal vez los negocios de las mujeres, que todas pueden emprender, pero es mucho más difícil sostenerlo en el tiempo, como dices tú, digamos, esto de no morir en el intento. Y una de las razones puede ser, eh, bueno, la que te dije anteriormente, la digitalización, pero la idea. Digamos, el foco de emprender, es decir, el emprendimiento es responder a una necesidad que está ahí afuera, no es emprender porque sí. Puede ser por una necesidad o por una oportunidad, pero tienes que poder responder algo muy básico que es a quién le estoy salvando un dolor. Y eso yo creo que hace al éxito aquí en todas partes del mundo, independientemente del género. Y una de las cosas que está fallando mucho es eso, es centrarse mucho en lo que yo quiero y que creo que puede servir y no en lo que el mercado está necesitando. Esas son las que se me ocurren. Cualquier cosa me puedes mandar, aprovecho de hecho un correo. Unos par de minutos más y vamos a terminar esta. Aquí tenemos otra pregunta también, Mariana, Sí, aprovecho y de dejo mi parte de correo ahí. Alejandra, Ujú. Alejandra Contreras. ¿Qué puede hacer una mujer para realizar un emprendimiento de ingeniería a pesar de las desventajas que puede existir? Y tal vez, Alejandra, podrías poner algunas de las desventajas, es decir, si estás pensando en alguna desventaja en particular, porque desventajas pueden ser brechas salariales, diferencias de salario, puede ser el ambiente en tu clase, donde la mayoría son hombres y te sientes la minoría. No realizó ningún comentario adicional, pero me imagino Repite, que debe ser, sí, ¿qué si puede me hacer repite. una mujer para realizar un emprendimiento de ingeniería a pesar de las desventajas que pueden existir? Eh, bueno, ¿qué puede hacer la mujer? Un poco creo que sirve algo de lo que le decía a Constanza anteriormente, con una de las preguntas que respondí. Eh, Hay que recordar y sumo algo, hay que recordar que el emprendimiento parece que es una idea de uno, pero generalmente es un proceso colectivo. ¿Se acuerdan que al principio dije que dependiendo de las culturas, hay gente que emprende sola y gente que emprende en forma colectiva? La unión hace la fuerza. Entonces, digo, ante los avatares del contexto, las desventajas que puede haber, lo primero que te diría, Alejandra, es que te puedas acercar a mujeres que tengan afinidad contigo, si eres, por ejemplo, estudiante, que estén trabajando y tengan afinidad en temas y quieran emprender y hacer algo juntas. De hecho, te recomiendo que busques el emprendimiento FreeMet. FreeMet ella era bióloga marina, interesada en el tema del medio ambiente y se juntó con una ingeniera comercial interesada en lo que vemos nosotros, procesos, comercio, ideas, negocios, y crearon esta empresa para hacer productos que no le hacen mal al medio ambiente, basados en tecnología, y empezaron, digamos, vendiéndolos, creo, por tienda virtual, y hoy día ya están hasta en los supermercados, creo. Entonces, el trabajo colectivo, también te recomendaría que busques una mentora, mujer, es decir, una mujer que haya pasado por el proceso del emprendimiento, y que te pueda ir como ayudando en las caídas, porque el emprendimiento
en sí mismo tiene muchos altos y bajos, y a eso le sumas las desventajas, los bajos son más bajos y los altos quizás más altos. Entonces, alguien que te acompañe, una mentora en ese proceso, aparte de lo que dije anteriormente de capacitarse siempre, eh, y de, sí, la capacitación y también trabajar en uno mismo en términos más de cuestiones más blandas como el liderazgo y el trabajo en equipo, porque si quieres escalar tu negocio, en algún momento vas a tener, ojalá, gente a tu cargo y eso implica que vas a tener que tener esas habilidades para tener el mejor equipo posible contigo. Mariana, en honor al tiempo, esta va a ser la última pregunta. La hace Cecilia Martínez y dice: hola, soy emprendedora en Chile. He realizado cursos de digitalización que ofrecen al gobierno, pero siempre son básicos. Mm, ¿Puedes aconsejarnos cómo hacer crecer nuestro conocimiento tecnológico? ¿Cuáles serían el mejor camino? qué buena Uno de esos pregunta, caminos Cecilia. sería el MBA, diría yo. Estudiar el MBA en Bueno, USM. estamos nosotros aquí totalmente. Y de hecho tenemos un hub en la universidad, en la sede central, así que definitivamente la capacitación tal vez no era el lugar indicado. Eh, yo creo que ahí el desafío, si no es un programa formal, es más duro, tenés que ser bien autodidacta. Existen muchos cursos. Bueno, primero tienes que entender para qué es lo que necesitas, ¿verdad? Porque te doy un ejemplo. De hecho, yo también he estado formando parte de algunos cursos, no sé, para el uso de redes sociales y coincido contigo, digamos, como el marketing actual, y son cursos bastante básicos. Entonces, si tenés el idioma inglés como una herramienta, yo creo que ahí tienes el mundo en tus manos y puedes acceder a muchos cursos de distinta índole. Pero también te recomiendo, ya que eres emprendedora, que te acerques a la Asociación de Emprendedores Chilenos y que busques eh, mándame un correo electrónico, te puedo contactar con Alejandra Mustaki, que ella justamente es la directora de la Asociación de Emprendedores y trabaja muchísimo, y es mujer. Y yo creo que acercarse a estas personas, acercarse a algo que yo mencioné en un momento, el ambiente emprendedor, gente que está en la misma que tú, eh, te va a ayudar a encontrar esas herramientas y no quedarte con las de el gobierno. Antes de terminar, te digo justo a Cecilia, dos cosas. Yo les había traído, para darles ejemplo, lo que les decía, que las empresas también están trabajando. Tal vez podemos con Marcelo hacer algo desde el MBA. Está el hashtag Todas Conectadas, que eso es una iniciativa de Microsoft. Te la dejo, quizás te pueda servir contactarte. Y mujeres. Y el otro es Google, está también trabajando con una red que se llama Emprendedoras Conectadas. También te lo dejo aquí para que quizás los conectes y veas qué herramientas. La Corfo, yo estuve mirando y la verdad no vi nada demasiado relevante, quizás me equivoqué y miré mal, pero y si no, cualquier cosa y me puedes mandar un correo electrónico y podemos conversar. Muchas gracias, Mariana. De nada. No sé si estamos con el tiempo para... Sí, yo creo, muchas gracias, Mariana, por esta presentación y a todos los visitantes, a los que participaron. Los esperamos en el próximo webinar, que estén atentos a nuestras redes sociales. Muchas gracias y buenas noches a todas y todos.